Carlos Alsina, uno de los periodistas más respetados y seguidos del panorama español, se mostró demoledor este viernes en su programa tras la declaración y posterior salida de prisión de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama conocida como Caso Koldo. Lo que parecía ser una comparecencia más ante los medios se convirtió rápidamente en un terremoto político que dejó al gobierno y al Partido Socialista en un terreno resbaladizo, con preguntas incómodas y un problema inesperado que amenaza con agudizarse con el paso de los días. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal Política al Desnudo. Aquí analizamos los acontecimientos políticos más relevantes con objetividad y profundidad, para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en los círculos de poder en España. Suscríbete y acompáñanos en este recorrido por los entresijos de la política española. Ahora bien, volvamos a lo sucedido. Según las propias palabras de Alsina, el gobierno y el Partido Socialista han entrado en terreno desconocido, en terra ignota. El periodista no se anduvo con rodeos al describir la magnitud del problema, afirmando que no es solo lo que sucedió en el juzgado lo que agrava la situación, sino lo que ocurrió después, en la puerta de la prisión. Esos 5 segundos de declaración de Aldama, en los que afirmó conocer detalles comprometedores sobre el presidente Pedro Sánchez, encendieron todas las alarmas. Cuando se le preguntó sobre lo que el presidente había dicho de él un rato antes, Aldama respondió con una frase que podría ser el principio de un nuevo escándalo: que no se preocupe, que va a tener pruebas. El problema para el gobierno y para el Partido Socialista no es únicamente el contenido de esas pruebas, sino el control de la narrativa. En este momento, el amigo conseguidor maneja los tiempos y el boteo de revelaciones, generando un clima de incertidumbre y tensión política. Este nuevo actor señalado, que habría tenido conexiones con figuras como Javier Hidalgo, Delcy Rodríguez y Santos Cerdán, se convierte en una figura clave que podría dinamitar aún más la imagen del gobierno. A pesar de que, por ahora, no existe evidencia de que Pedro Sánchez haya incurrido en algún delito, las declaraciones de Aldama contradicen rotundamente lo dicho por el presidente. Mientras Sánchez asegura que jamás cruzó una palabra con él, Aldama sostiene lo contrario, que fue el propio presidente quien pidió conocerle, se reunió con él en La Latina y le agradeció las gestiones realizadas para conseguir un contrato ferroviario en México. Esta contradicción no solo siembra dudas, sino que deja al descubierto un punto débil en la estrategia comunicativa del gobierno. Además, la insistencia de Pedro Sánchez en negar categóricamente cualquier contacto con Aldama ha contribuido a magnificar el impacto de estas declaraciones. Como bien señaló Alsina, reunirse con Aldama o hablar con él no constituye un delito en sí mismo. Sin embargo, mentir sobre ello sí erosiona la credibilidad del presidente, especialmente en un contexto donde la transparencia y la honestidad son valores tan demandados por la ciudadanía. Alsina fue particularmente crítico al subrayar que no corresponde al gobierno ni al Partido Socialista decidir si Aldama es creíble o no. Esa tarea recae en los jueces. Su alegato recordó cómo, en el pasado, el PSOE y sus socios de gobierno dieron credibilidad a las declaraciones del excomisario Villarejo para denunciar una supuesta policía patriótica durante el mandato de Mariano Rajoy. Si en ese caso los testimonios de un delincuente confeso fueron considerados válidos, ¿por qué no podrían serlo los de Víctor de Aldama ahora? Por si fuera poco, el contexto político actual no ayuda a calmar las aguas. Este caso llega en un momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez ya enfrenta críticas por su gestión de la amnistía, sus pactos con fuerzas independentistas y la percepción de falta de liderazgo en asuntos clave como la economía y la seguridad. En este escenario, cada nueva revelación tiene el potencial de convertirse en un arma política que podría ser usada tanto por la oposición como por otros sectores descontentos dentro del propio Partido Socialista. Mientras tanto, el papel de los medios de comunicación será crucial. La cobertura del caso Aldama ya está generando un interés masivo, y es previsible que los próximos días estén marcados por un aumento en la presión mediática sobre el gobierno. Alsina dejó claro que este es solo el comienzo y que las revelaciones de Aldama podrían convertirse en un auténtico terremoto político. La figura de Víctor de Aldama, hasta hace poco desconocida para el gran público, se ha colocado en el centro del huracán político gracias a sus declaraciones y su papel como presunto conseguidor dentro de la trama relacionada con contratos públicos. Su soltura al hablar frente a los medios y la contundencia con la que ha desmentido a Pedro Sánchez no solo han generado titulares explosivos, sino que han puesto en jaque la estrategia de comunicación del gobierno. La pregunta que ahora flota en el aire es, ¿qué pruebas tiene Aldama? Aunque hasta el momento no se han presentado documentos o grabaciones específicas que respalden sus afirmaciones, el mero hecho de insinuar que posee pruebas ha bastado para colocar al Ejecutivo en una posición defensiva.
Este tipo de insinuaciones suelen ser letales en el ámbito político, ya que generan incertidumbre y obligan a los señalados a actuar bajo presión, intentando anticipar los movimientos del acusador. Un elemento que añade aún más complejidad al caso es la red de conexiones en la que Aldama está involucrado. Nombres como Delcy Rodríguez, Javier Hidalgo y Santos Cerdán no son desconocidos en el ámbito político y empresarial, y su mención en este caso plantea preguntas incómodas sobre el alcance de esta trama. ¿Qué tipo de gestiones se estaban llevando a cabo? ¿En qué medida estaban al tanto los altos mandos del PSOE? Estas preguntas no solo apuntan hacia Pedro Sánchez, sino que también podrían salpicar a otros dirigentes clave del partido. Además, la referencia específica a un contrato ferroviario en México abre otro frente que podría tener repercusiones internacionales. Si se demuestra que hubo presiones o irregularidades en la adjudicación de este contrato, el caso podría trascender las fronteras españolas y afectar las relaciones diplomáticas con México. Esto añadiría una capa más al problema, complicando aún más la gestión de daños por parte del gobierno. En este punto, las reacciones del Partido Socialista y del propio Sánchez han sido notablemente cautelosas. Hasta ahora, el Ejecutivo ha optado por descalificar a Aldama y minimizar el impacto de sus declaraciones, tachándolas de inverosímiles. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos, especialmente si Aldama cumple con su promesa de revelar pruebas. La experiencia demuestra que, en casos como este, la percepción pública suele inclinarse hacia quien parece tener algo que esconder. Por otro lado, la oposición no ha tardado en aprovechar esta situación para lanzar ataques directos contra el gobierno. El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha pedido explicaciones inmediatas y ha exigido que Sánchez aclare los detalles de su relación con Aldama. Vox, por su parte, ha calificado el caso como un ejemplo más de la corrupción sistémica que, según ellos, caracteriza al PSOE. Incluso desde sectores de la izquierda, como Podemos, se han escuchado críticas veladas que evidencian la creciente fractura en la coalición de gobierno. El impacto mediático de este caso no puede subestimarse. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, están dedicando una cobertura exhaustiva al asunto, desmenuzando cada declaración y analizando las posibles implicaciones. Las redes sociales también están jugando un papel crucial, amplificando los mensajes de los principales actores y proporcionando una plataforma para que los ciudadanos expresen su indignación. En este contexto, el hashtag #CasoAldama se ha convertido en tendencia, reflejando el interés generalizado que ha despertado este escándalo. Además, figuras como Carlos Alsina están marcando el tono del debate público con sus contundentes editoriales. La influencia de periodistas de esta talla no debe subestimarse, ya que sus análisis suelen moldear la opinión pública y establecer la narrativa predominante. Alsina, en particular, ha sido implacable en su crítica al gobierno, subrayando las contradicciones en el discurso de Sánchez y cuestionando la credibilidad de sus explicaciones. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Cada día que pasa sin que se ofrezcan respuestas claras aumenta la sensación de incertidumbre y erosiona la confianza en el gobierno. Este caso no solo pone en juego la credibilidad de Pedro Sánchez, sino también la del Partido Socialista en su conjunto. Si las elecciones generales estuvieran a la vuelta de la esquina, este escándalo podría convertirse en un factor decisivo que incline la balanza en favor de la oposición. En el ámbito jurídico, también se abren interrogantes sobre el papel de los jueces en este caso. Aunque hasta ahora no se ha imputado a Pedro Sánchez ni a otros altos cargos del gobierno, el avance de la investigación podría cambiar esta situación. La figura del juez de instrucción será clave para determinar si las declaraciones de Aldama tienen fundamento o si se trata simplemente de una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo. La trama, sin duda, está lejos de llegar a su desenlace. Lo que está claro es que este caso tiene todos los ingredientes de un thriller político: intriga, poder, conexiones internacionales y la amenaza de revelaciones explosivas. Para el gobierno, el reto será doble: controlar los daños a corto plazo y evitar que este caso se convierta en un lastre permanente para el Partido Socialista. ¿Podrá Pedro Sánchez salir indemne de este escándalo? ¿Qué revelaciones nos esperan en los próximos días? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el caso Aldama acaba de comenzar, y promete mantenernos en vilo. La dimensión del caso Aldama va más allá de un simple cruce de declaraciones entre el presunto conseguidor y Pedro Sánchez. Este escándalo pone en evidencia un problema estructural en la política española: la opacidad en las relaciones entre el poder político y el poder económico.
Aunque no es una novedad que empresarios y políticos interactúen en busca de beneficios mutuos, este caso ha sacado a la luz cómo estas conexiones, cuando se gestionan de manera inapropiada, pueden convertirse en una bomba de relojería que amenaza con destruir carreras políticas e instituciones enteras. Uno de los puntos más inquietantes de esta trama es la mención de Delcy Rodríguez, figura clave en el gobierno venezolano y ampliamente criticada por su papel en el régimen de Nicolás Maduro. La relación entre Rodríguez y Aldama, según lo señalado en las declaraciones judiciales, podría abrir un capítulo aún más oscuro de este caso. Si se demuestra que hubo algún tipo de intermediación o influencia en contratos internacionales, las repercusiones no se limitarían a España, sino que podrían escalar al ámbito geopolítico. Por otra parte, la figura de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, ha comenzado a ser cuestionada por su presunta cercanía a Víctor de Aldama. Aunque hasta el momento no se han presentado pruebas que lo incriminen directamente, su vinculación con el caso podría generar un efecto dominó dentro del Partido Socialista. No sería la primera vez que un escándalo de corrupción afecta a altos dirigentes del PSOE, y este caso amenaza con seguir ese mismo camino. El Partido Popular, por su parte, ha encontrado en el caso Aldama una oportunidad perfecta para desgastar al gobierno. Alberto Núñez Feijóo, consciente de la fragilidad del Ejecutivo en este momento, ha intensificado sus críticas, exigiendo explicaciones inmediatas y convocando a una posible comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Feijóo busca aprovechar el clima de descontento generado por la amnistía y otros pactos recientes del PSOE para consolidar su liderazgo como principal alternativa de gobierno. Vox, fiel a su estilo combativo, ha utilizado este caso como un ejemplo más de lo que consideran la corrupción sistemática de los partidos tradicionales. Santiago Abascal ha exigido la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, calificando el caso como una vergüenza internacional. Aunque su discurso sigue polarizando a la sociedad, no cabe duda de que encuentra eco en sectores del electorado que ven en Vox una opción clara frente al desgaste moral de los partidos tradicionales. Mientras tanto, los socios de gobierno del PSOE, especialmente Unidas Podemos, se enfrentan a un dilema complicado. Por un lado, criticar abiertamente a Pedro Sánchez podría debilitar aún más a la coalición. Por otro lado, el desgaste reputacional del PSOE también afecta a su propio espacio político. En este delicado equilibrio, figuras como Ione Belarra o Irene Montero han optado por un silencio estratégico, aunque no se descarta que en las próximas semanas comiencen a desmarcarse del PSOE si el caso sigue escalando. El terreno judicial, como bien señaló Carlos Alsina en su alegato, será decisivo para esclarecer este caso. Las declaraciones de Aldama, aunque impactantes, necesitan ser corroboradas con pruebas. El juez de instrucción será quien decida si las palabras del conseguidor tienen suficiente peso como para abrir nuevas líneas de investigación que puedan implicar directamente a figuras del gobierno o del Partido Socialista. En este sentido, la presión mediática también jugará un papel fundamental. Cuanto mayor sea el interés público en este caso, más difícil será para las autoridades judiciales ignorar las posibles irregularidades. El Partido Socialista, por su parte, enfrenta una encrucijada. La estrategia de descalificar a Aldama como una figura poco creíble puede funcionar en el corto plazo, pero si aparecen pruebas contundentes, esta narrativa se desmoronará rápidamente. Además, el desgaste de la imagen pública del partido podría tener consecuencias devastadoras en términos electorales, especialmente en un momento en el que el PSOE necesita consolidar su base de votantes frente al auge de la derecha. En este contexto, Pedro Sánchez deberá demostrar una capacidad de liderazgo que vaya más allá de las respuestas habituales a los escándalos políticos. La gestión de crisis será clave para evitar que este caso se convierta en una bola de nieve que termine arrasando con su gobierno. Hasta ahora, Sánchez ha mostrado una notable habilidad para salir airoso de situaciones complejas, pero el caso Aldama representa un desafío sin precedentes que pone a prueba su temple político. Además, el impacto en la opinión pública no puede ser subestimado. La ciudadanía española, acostumbrada a los escándalos de corrupción, parece haber alcanzado un punto de saturación. Sin embargo, la figura de Aldama, con su desparpajo y su aparente disposición a seguir hablando, aporta un elemento de novedad que podría reactivar el interés de la población en este tipo de casos. Si Aldama cumple con su promesa de revelar pruebas, el escándalo podría tener un impacto similar al de los casos Bárcenas o Gürtel, que marcaron profundamente la política española en su momento. Por último, cabe señalar que este caso también tiene implicaciones para la democracia española en su conjunto. La percepción de que las instituciones están al servicio de intereses privados erosiona la confianza de los ciudadanos en el sistema político.
Recuperar esa confianza será una tarea titánica que requerirá no solo transparencia y rendición de cuentas, sino también un cambio profundo en la forma en que se gestionan las relaciones entre el poder político y el económico. En conclusión, el caso Víctor de Aldama no solo representa una crisis puntual para el gobierno de Pedro Sánchez, sino que tiene el potencial de desencadenar un terremoto político de grandes proporciones. Con cada declaración del conseguidor, las dudas y sospechas sobre las relaciones entre el poder político y el económico aumentan, colocando al PSOE y a su líder en una posición extremadamente delicada. La oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, no dudará en capitalizar este escándalo para erosionar aún más la credibilidad del Ejecutivo, mientras que los socios de gobierno del PSOE caminan sobre una delgada línea, tratando de mantener el equilibrio sin verse arrastrados por el torbellino. La opinión pública, por su parte, está observando con lupa cada movimiento, exigiendo transparencia y explicaciones claras. El desenlace de este caso dependerá, en última instancia, de la capacidad del sistema judicial para esclarecer los hechos y de la habilidad del gobierno para manejar la narrativa. Sin embargo, lo que parece claro es que Víctor de Aldama no ha dicho su última palabra y que, con cada nuevo día, la incertidumbre crece. En un escenario político ya polarizado, este caso se suma como un elemento que podría reconfigurar las dinámicas de poder en España en los próximos meses. Si este análisis te ha parecido interesante y quieres seguir de cerca este y otros temas de la política española, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Política al Desnudo. Aquí encontrarás información detallada, análisis profundo y las claves para entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares. Suscríbete ahora y no te pierdas nada. Gracias por acompañarnos en este análisis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.